Venimos hablando entonces de la resurrección y creo que para comenzar a conversar al respecto de la aparición a María Magdalena es muy importante entender qué es la resurrección, cómo presenta, cómo se presenta en la palabra la resurrección. Y lo primero que tendríamos que decir al respecto es que la resurrección la tenemos que entender como una prueba de que Jesús es Dios. Y hay que entenderla así porque Jesús mismo propuso la resurrección como la prueba de su deidad. Recuerden cuando Jesús en una ocasión fue confrontado por escribas y por fariseos que le decían, maestro, deseamos ver de ti una señal, le decían para probarle. Y recuerden que Jesús respondió, generación mala y adúltera, ustedes demandan una señal, pero no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La única señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es un caso específico en donde los fariseos y los escribas le estaban pidiendo a Jesús una señal de que él era Dios, de que él era el Hijo de Dios que decía ser. Y cuando le hacen esa pregunta o cuando ponen a prueba a Jesús o le piden esa señal, la respuesta de Jesús es clara. La única prueba, la única evidencia, la única señal que se les dará es la señal de Jonás. Es decir, está hablando de que la señal de que Él es Dios es que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitaría. Eso es importante porque a veces venimos a los textos que hablan de la resurrección, pero eso nos olvida específicamente qué hay detrás de ello y qué quiere Jesús que entendamos a través de ello. Entonces, lo primero es, la resurrección es una muestra de que Jesús es Dios. Estudiar la resurrección es entender que estamos delante de Dios, Dios encarnado. En otra ocasión los judíos le dijeron, ¿qué señal tú nos muestras de que tienes autoridad para hacer esto? Y cuando decían hacer esto, se referían a esa situación en que Jesús sintió celo por la casa de Dios, por el templo, y fue y volcó la mesa de los cambistas y sacó a los animales y eso que era una casa de oración, los fariseos y los maestros de la ley y los mercaderes lo habían convertido, como dice él, en una cueva de ladrones y él sintió celo por la casa de Dios y fue e hizo todo esto. Luego entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal tienes? O perdón, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Por qué tú puedes hacer eso? ¿Quién te crees que eres? Y Jesús, precisamente dándoles a entender que tenía toda la autoridad por ser el Hijo de Dios, les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron y entonces dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús, dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este cuerpo, como pasó con todos los azotes, con la corona de espinas, con el camino a la cruz y con la crucifixión. Destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Pero Juan es más explícito aún. Eso lo estudiamos en el capítulo 2 de este evangelio. Termina diciendo Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. De tal manera, pues, que la resurrección de Jesús es una prueba de que él es Dios. Es la prueba que él le presenta a los judíos de que él es Dios. Pero asimismo, la resurrección de Jesús es la afirmación divina de que su obra, su expiación cumplida en la cruz, fue totalmente satisfactoria. Cuando Dios Padre le levanta de los muertos, está declarando que ese sacrificio había sido aceptado. Está declarando que ese sacrificio fue aceptado como el pago completo de todos los pecados del pueblo.
está declarando que eso que hizo Jesús ahí en la cruz satisfizo totalmente las exigencias de la justicia divina. Y esto es muy importante porque tiene todo que ver con el texto que vamos a estudiar hoy. Cuando Jesús muere por los pecados nuestros, cuando Jesús muere como Cordero Pascual y luego resucita, esa resurrección es la muestra de que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Satisfizo totalmente las exigencias de la ley y por lo tanto es propiciación aceptada por los pecados del pueblo. Esa es la resurrección y dijimos ahora que luego de la resurrección se tuvieron lugar una serie de apariciones de Jesús resucitado. Todas esas apariciones que vamos a empezar a estudiarlas hoy, todas, no hay sino una excepción, todas son a creyentes. La única excepción es cuando Jesús resucitado se le presenta a Pablo, pero se le presenta después de la ascensión. Es decir, ese no entra entre las apariciones de Jesús, entre la resurrección y la ascensión. En ese tiempo en que Él resucita y se queda 40 días antes de ascender al Padre, en esos 40 días Él se presenta o se aparece y a todas las personas que se les aparece son creyentes. La única excepción que se encuentra en la palabra de una aparición de Jesús a un no creyente es a Pablo. A Pablo. Pero después de que Jesús ya ha ascendido a los cielos y se le aparece cuando va camino a Damasco, que todavía no es creyente, y a raíz de esa aparición Pablo se convierte al cristianismo. De todas las apariciones que hubo, porque fueron varias, fueron más de 10 apariciones, Juan selecciona 3 y las incluye en su evangelio. Selecciona la aparición a María Magdalena, la aparición a los 10 apóstoles sin Tomás, se les apareció una vez en que Tomás no estaba y luego se les aparece otra vez ya estando Tomás, es decir, la aparición a los 11 y allí tiene una conversación específicamente con Tomás. Hoy vamos entonces a comenzar a abordar esa primera aparición que incluye Juan en su evangelio, que es la aparición a María Magdalena. Para hacerlo, vamos a guiarnos entonces por el texto del capítulo 20 de Juan, los versículos 11 al 19. Dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabbani, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María entonces para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hoy, muy seguramente les llegó la invitación a la conversación de esta noche con un título que juntaba como 2 cosas. Decía: ¿por qué lloras? Fuiste hecho hijo. Y en la medida en que estuve leyendo y pensando un poco en este texto, venían esas 2 ideas. Vamos a darnos cuenta que en este texto que acabamos de leer hay 2 ideas fuertes. Hay una idea que tiene que ver con ese asunto de por qué lloras, por qué estás triste, por qué estás acongojada, qué es lo que pasa.
¿por qué lloras? ¿Por qué todavía sientes tristeza? Y la otra, se van a dar cuenta que es algo muy fuerte que tiene que ver con la convicción de que fuimos hechos hijos. El texto comienza hablando de una primera escena en donde María se encuentra con dos ángeles. Los dos primeros versículos dicen así: María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esta es la aparición específicamente de Jesús a una mujer. Es la mujer que la palabra identifica con el nombre María Magdalena, es decir, María, la mujer de la villa de Magdala. Este tema del Magdalena o la Magdalena tiene que ver con su lugar de nacimiento. Es María la de Magdala, debido a que habían varias Marías en el grupo de creyentes. A esta María específicamente se le reconoce como la de Magdala o la Magdalena. Esa es una villa que está al lado occidental de la playa del lago de Galilea, que es un lago o un mar, pues por estar tan encajonado, se le llama lago, del que hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, ahí en esa orilla, en una de las orillas, se dio la multiplicación de los panes y los peces. En la otra orilla está Cafarnaún, del que hemos hablado en otras ocasiones. Pero ahí cerca, a Tiberías, está la villa de Magdala, y esa mujer era de allí. Sin embargo, hago tanto énfasis en la procedencia porque no era un lugar muy reconocido, no era un lugar de donde salieran muchos creyentes, ¿sí? Allí en esta primera, en este ministerio terrenal de Jesús. Y ella fue precisamente la primera persona a la que se le apareció Jesús. Es decir, pareciera que no tuviera mucha importancia en términos humanos, no es de un lugar muy reconocido, no tiene un puesto de autoridad entre los discípulos, no es no es la figura más prominente en los relatos evangélicos. Nosotros con el tiempo hemos empezado a entender la importancia de María Magdalena. Pero si ustedes revisan los relatos evangélicos antes de la crucifixión, apareció solo por allá como un nombre en la lista de mujeres que viajaban con Jesús y los apóstoles. En ese grupo que iba viajando en el ministerio terrenal de Jesús, por allá en el capítulo 8 de Lucas, cuando nos hablan de aquellos que iban viajando en ese grupo, nos hablan de María Magdalena, solo por allá como un nombre en ese listado. Pero no se nos da más referencia acerca de ella. Se nos habla de ella, obviamente, en el momento en el que conoce a Jesús, que la palabra nos narra que ella conoció a Jesús porque tenía una posesión espiritual y Jesús le hace una liberación y de ella salieron 7 demonios. Y a partir de ahí ella es creyente y se incorpora en el grupo de creyentes, pero no era una figura prominente en los relatos evangélicos. Aún así, Jesús elige aparecérsele primero a ella, una mujer que ustedes se han dado cuenta que a medida que hemos estudiado el relato del Evangelio de Juan, son muy prominentes las figuras masculinas. Los sacerdotes eran hombres, los maestros de la ley eran hombres, los discípulos, los enviados por Jesús, eran hombres, y las mujeres tenían un papel distinto, sin tanto protagonismo, sin tanta figuración, pero de suprema importancia. No se nos puede olvidar que, a excepción de Juan, los que estuvieron ahí con Jesús hasta el último momento, al lado de la cruz, todas eran mujeres. Y es muy diciente que Jesús haya
haya elegido aparecérsele primero a una mujer, y esa mujer es María Magdalena, tal como cuando leemos los relatos evangélicos, es muy diciente que Jesús, la primera vez que declaró que él era el Mesías, la primera vez que dice directamente que él era el Mesías esperado por el pueblo judío, se lo declara a una mujer en aquella conversación con la mujer samaritana en aquel pozo, en donde él está conversando con una mujer sedienta y le dice: si tú supieras con quién hablas, si tú supieras delante de quién estás, tú me pedirías a mí y yo te daría el agua viva. En esa conversación, él declara por primera vez que es el Mesías, y es diciente entonces que también haya sido a una mujer. Contextualicemos un poco la historia. Recuerden que Pedro y Juan fueron a la tumba de Jesús después de que María les dijo que algo había ocurrido porque la piedra había sido movida. Y María, no nos dicen qué pasó, pero María al parecer no pudo con la congoja, no pudo con la tristeza, y en algún momento decide regresar a la tumba. Cuando María decide regresar a la tumba, obviamente las mujeres que habían llegado después de ella a primera hora de la mañana ya se habían ido, y según el relato que acabamos de leer, Pedro y Juan ya habían llegado a la tumba y ya también se habían ido. Tanto las mujeres como Pedro y Juan habían visto los lienzos intactos, habían visto el sudario enrollado de manera pulcra, y al parecer cuando María Magdalena decide volver a la tumba, no se encuentra con ninguno de ellos, porque ellos no les hablan acerca de eso que vieron. No aparece ningún relato que nos diga que se encontraron y que le dijeron: no, no son ladrones, los lienzos estaban puestos exacto, allá están las especias aromáticas, costosas, un ladrón se las hubiese llevado. El sudario está pulcramente enrollado. Fue algo sobrenatural. En ningún momento se nos habla de eso, sino que María, al parecer, sin encontrarse con nadie, sin hablar con las mujeres y sin hablar con Pedro y con Juan, regresa de nuevo a la tumba, todavía creyendo que han sido ladrones los que se han robado el cuerpo de Jesús. Y allí, entonces, empieza este texto que nos dice que María se quedó afuera llorando, desconsolada. Aún no entró a la tumba. Hace 8 días estudiamos un poco ese asunto de que María se queda afuera, ve desde lejos, ve que la roca de la tumba está corrida y saca conclusiones viendo de lejos. En este caso, llega hasta el lado de la tumba y desconsolada se queda llorando afuera, sin entrar. Sigue viendo de lejos. Su amor por Jesús, el dolor que tenía por la pérdida de su maestro, era mucho más grande que su fe en la promesa de la resurrección. Y no se le pasaba por la cabeza que pudo haber resucitado, simplemente estaba llorando desconsolada porque se habían llevado el cuerpo de su maestro. Sin embargo, Jesús no la deja en su dolor. Y precisamente todo lo que viene a continuación es lo que hace Jesús para aclarar el corazón de María. Finalmente, María, después de llorar un rato ahí al lado de la tumba, se inclina para mirar dentro del sepulcro. Todavía no entra. Vean que cuando Pedro y Juan entraron, de inmediato notaron algo diferente. Cuando Pedro y Juan entraron, lograron ver cosas que, como dijimos hace 8 días, solamente se ven de cerca. Lograron ver los lienzos que estaban en la misma posición, como si el cuerpo de Jesús los hubiese traspasado, el sudario organizado. Ella no entró y no alcanzó a ver eso, estaba afuera llorando, y ahora tampoco entra, pero se acerca un poco más y dice Juan que se inclina para mirar dentro del sepulcro. No entra, se inclina un poco. ¿Y qué pasa? Cuando se inclina, alcanza a ver algo que habían visto las mujeres.
Las otras mujeres de las que Juan no nos habla, pero que el Evangelio de Lucas nos habla de ellas, cuando esas mujeres llegaron a la tumba, se les aparecieron dos ángeles y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces ellas ya tenían noticia de la resurrección, pero como dijimos anteriormente, esa noticia no le había llegado a María Magdalena. María se inclina para ver dentro de la tumba y dice Juan que vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ve dos ángeles y no reconoció, al parecer no reconoció que habían sido ángeles. No reconoció porque adelantándonos un poco, ya llegaremos a ese versículo 13, pero adelantándonos un poco, estos ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Y la respuesta de ella es: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella conversa con esos ángeles y todavía está ahí como enfrascada en su dolor. Pareciera como que no reconoce que son ángeles. Juan no nos dice nada de eso. Sin embargo, si ustedes se van para el Evangelio de Marcos y de Lucas, ellos explícitamente dicen que esos ángeles habían tomado forma humana, habían asumido forma humana, como dando la razón del por qué no fueron reconocidos por María Magdalena. María Magdalena se inclina en la tumba a mirar dentro de la tumba, ve dos ángeles, uno a la cabecera y otro donde estaban los pies de Jesús, y no le reconoce como ángeles. Y entonces ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Si ustedes ven, esa pregunta es como una especie de reprensión suave, pero una reprensión al fin y al cabo. Y es una reprensión porque es una pregunta que tiene origen en la no evidencia de una causa justificable para el llanto. Me explico. Si ustedes ven a una persona llorando a la salida de un hospital o en la sala de espera de un hospital, es muy probable que uno pues intente consolarla un poco, intente ver si necesita ayuda, pero es muy probable que no haya una pregunta como estas: ¿por qué lloras? Porque la causa parece evidente. Si ustedes van a un velorio y ven a una persona llorando en el velorio, es muy probable que no digan: ¿por qué lloras? Porque pareciera que hay momentos en donde hay una causa evidente que justifica el llanto. Y allí estaban en una tumba. Y entonces pareciera que este es uno de esos lugares en donde es normal que alguien llore, en donde sería apenas normal que alguien fuera a visitar a su ser amado, fallecido, y estuviese llorando. Pero esa pregunta en un ambiente como esto es una especie de reprensión al respecto de no, no es obvia la causal, no es justificado el llanto. ¿Por qué lloras? Lo hacen de una manera suave, por eso digo que es una reprensión suave, pero sigue siendo una reprensión. Es como cuando una mamá le dice al hijo que está llorando sin causa alguna, está llorando sin tener reales motivos para llorar. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Es una pregunta que suele hacerse precisamente en los momentos en donde no hay justificación para el llanto. Es una pregunta que suele hacerse cuando el llanto ahí no encaja. Cuando el llanto encaja en una situación, esa pregunta sobra, es redundante, es obvia, es indeseable, pero es una pregunta que se suele hacer precisamente en los casos en donde el llanto no encaja y por lo tanto es una especie de reprensión. Los ángeles la vieron y le dijeron: ¿por qué lloras? Es como si le estuvieran indicando, en otras palabras: el tiempo de lamentarse ha terminado. El dolor de la muerte quedó ya en el pasado, quedó para siempre destrozado por una realidad distinta, y es la realidad gloriosa de la resurrección. Pero María sigue llorando.
Y después de que le hacen esa suave reprensión, María, en vez de despertar un poco, en vez de preguntar, en vez de sentirse un poco curiosa por la presencia de dos ángeles en la tumba, que claro, Marcos y Lucas dicen que habían tomado forma humana, pero Juan es claro cuando nos dice, vio dos ángeles con vestiduras blancas. No nos habla de la apariencia de ellos, pero sí nos dice, estaban vestidos de blanco. Y María Magdalena ve dos hombres vestidos de blanco, sentados en la cabecera uno y abajo en los pies el otro. Y cuando le preguntan, ¿por qué lloras? Casi que en tono lastimero, sin ser consciente de quiénes eran, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ustedes sí se dan cuenta de lo que hay detrás de eso. Es como que la desesperación que tenía María, el dolor tan grande que tenía, la cegaba tanto que su gran tragedia, su gran problema era no saber dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Seguía creyendo que Jesús estaba muerto y ella tenía un plan, un propósito. Había regresado después del día de reposo para terminar las preparaciones funerales del cuerpo de Jesús. Ella no quería que el cuerpo de Jesús quedara así a medio preparar. Ella no quería que Jesús, su maestro amado, tuviera una preparación mediocre, que ese cuerpo tuviese una preparación a medias. Y entonces su plan era claro, yo tengo que ir a la tumba de mi Señor y tengo que preparar adecuadamente el cuerpo. Tengo que terminar las preparaciones funerales de ese cuerpo. Tenía un proyecto en mente, tenía un propósito, preparar un cuerpo muerto. Solo piensa en ello, no lo pierde de vista. ¿Y saben cuál es el problema? Que María no se ha dado cuenta que ya no hay ningún cuerpo que arreglar. Está tan enfocada, o más bien está tan enfrascada en su propio propósito, en su propio plan, que no se da cuenta que ya no viene al caso, que ya no es pertinente, que ya no se necesita, que ya no aplica, ya no hay ningún cuerpo que preparar, ya no hay ningunos funerales, preparativos funerales que hacer, ya no se necesita. Y entonces, a raíz de esa realidad es que los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? María antes había malinterpretado el asunto por mirar de lejos, por no entrar en la tumba. Vio de lejos y sin ni siquiera aproximarse, sacó una conclusión errada. Unos ladrones vinieron y se llevaron el cuerpo. Y ya sabemos que es errada, ¿por qué? Porque los ladrones fundamentalmente estarían interesados en los lienzos que contenían las especias aromáticas que había traído Nicodemo, que eran valiosísimas. Pero allí estaban los lienzos intactos, allí estaba el sudario intacto. Si ella hubiese visto esto, pues hubiese descartado de inmediato la conclusión apresurada a la que llegó. Pero por ver de lejos había malinterpretado el asunto. Ahora regresó a la tumba, no entró, sino que se inclinó un poco a mirar adentro y desde donde ella estaba inclinada para mirar se veían los ángeles, pero no veía ni los lienzos ni el sudario, porque hay cosas que solo se ven de cerca. La prueba de lo que había pasado estaba ahí y ella nada que entraba, ella nada que se acercaba, seguía de lejos, seguía al lado de la tumba llorando, seguía inclinándose para ver. Ahora, inclinada, alcanza a ver dos ángeles, pero al parecer no los reconoce. No los reconoce por la conversación que tiene con ellos. Se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto. Están de blanco, pero ella no los reconoce. Están sentados en la tumba, a la cabecera y a los pies, pero ella no los reconoce. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días de Moisés? La importancia de detenerse,
y de contemplar y de ver de cerca y de ver de una manera más pausada. Moisés vio una zarza ardiendo en el desierto que no tiene nada de extraño, pero cuando vio con detenimiento se dio cuenta que si había algo extraordinario, la zarza no se consumía. Y cuando se acercó a ver qué pasaba, allí es donde Dios le habla y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Pero no fue nada extraordinario en primera instancia. Ver lo extraordinario implicaba acercarse, contemplar, esperar un ratico, porque para uno ver que la zarza no se consume, le toca esperar un ratico y darse cuenta que algo no está pasando normalmente. María ve de lejos, María ve a la carrera, María se inclina y ve con los ojos nublados por las lágrimas. Ella sigue pensando en el cuerpo. Para María todavía el asunto que tiene enfrente es que unos saqueadores de tumbas llegaron y se llevaron el cuerpo de Jesús. Ya no aplicaba ese tema de arreglar el cuerpo, pero ya sigue pensando en tengo que encontrar el cuerpo de mi maestro. Esta pregunta que le hacen estos ángeles, ¿por qué lloras?, pareciera cobrar mucha más importancia, o pareciera que la palabra nos indica que tiene mucha más importancia, porque precisamente luego ella se encuentra con Jesús y Jesús le vuelve a preguntar lo mismo. El versículo 14 y 15 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré, o yo lo traeré. Después de que está ahí hablando con los ángeles, y les dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, pues dice Juan que ella se volvió, es decir, se volteó y vio que Jesús estaba allí. No se especifica por qué María de repente detectó la presencia de ese que estaba parado al lado de ella o detrás de ella. Algunos sugieren que los ángeles se lo señalaron. El texto no lo dice. En cualquier caso, lo que sabemos es que ella estaba hablando con los ángeles y se volteó y vio a Jesús que estaba allí. Pero su problema continuó, su perplejidad continuó porque no sabía que era Jesús. Nos dice el texto: mas no sabía que era Jesús. El cuerpo resucitado de Jesús, al parecer, no se ajustaba a los recuerdos que ella tenía. Ella había caminado con Jesús mucho tiempo, lo había visto en muchos momentos. Muy seguramente el recuerdo más próximo que tenía era el de un cadáver ensangrentado, golpeado, desfigurado, después de bajarle de la cruz. Pero tenía recuerdos de muchos otros momentos. Y resulta que María no reconoció a Jesús, que tenía ese cuerpo glorificado de Jesús, que no le reconoció. ¿Qué era era lo que pasaba? Que María no se dio cuenta que era Jesús. Claro, se han sugerido diversas explicaciones, que debido a que ella estaba seguro que estaba muerto, pues lo último que esperaba era verlo vivo y entonces por eso no le reconoce, o que la visión borrosa por las muchas lágrimas no le permitieron reconocerle. Lo importante es María no le reconoció. María, pero no solamente María, sino muchos otros de los discípulos a los que Jesús se les aparece, no le reconocen. ¿Recuerdan los discípulos de Emaús? Jesús les acompaña en el camino a Emaús y ellos no le reconocieron. Después decían, recordándolo, cierto que cuando nos explicaba las escrituras nos ardía el corazón, pero ellos no le reconocieron. Solamente le reconocieron por el gesto de partir el pan.
pero al parecer su apariencia era diferente. Al parecer, la palabra no nos habla de eso, pero al parecer la apariencia de Jesús cambió. No era la misma apariencia que tenía antes. Algo cambió. Y por lo tanto, los discípulos de Maús no le reconocieron. Y por lo tanto, recuerden cuando se aparece en las playas de Galilea, que Pedro está desnudo en la barca y Juan le tiene que decir, es el maestro. Y apenas le dice Juan que es el maestro, él se tira al agua apenado para que no lo vieran desnudo, para que Jesús no lo viera desnudo. Pero Juan le tocó decirle, es el maestro. Es como que algo cambió. Pues precisamente María no le reconoce. Y este hombre que está allí con ella, Jesús, aunque ella no lo reconoce, le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Haciendo énfasis nuevamente en esa suave reprensión. No viene al caso tu llanto. No encaja tu llanto, ¿por qué estás llorando? Pero Jesús, además de esta pregunta, añade otra. ¿A quién buscas? No hay motivo para llorar, pero al mismo tiempo Jesús enlaza eso con las búsquedas. ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Y ese tema de qué buscas o a quién buscas tiene todo que ver precisamente con lo que ahora hablábamos de los propósitos y los planes. Todos buscamos algo. Todos tenemos unos propósitos específicos. Todos tenemos búsquedas. Muchas de esas son búsquedas terrenales. Aquí María estaba buscando un cuerpo muerto para prepararle. María estaba buscando un cuerpo muerto para terminar los preparativos funerales y estaba enfocada en ese cuerpo muerto. Esa es su búsqueda. Y su búsqueda es tal que esa búsqueda la lleva al llanto. Tiene a Jesús enfrente, pero ella está buscando un cuerpo muerto y como no lo encuentra, llora. Vean que las dos preguntas son muy claras. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Tus búsquedas son otras. Tus búsquedas no son esto que hay aquí. ¿Recuerdan cuando la gente hambrienta buscaba a Jesús y se fueron hasta la otra orilla del mar de Galilea y lo encontraron en la sinagoga y querían querían estar donde él estaba? Y Jesús apenas los ve les dice, les aseguro que me buscan, no porque han visto las señales y saben quién soy yo, sino porque han comido pan y se han saciado. El día anterior Jesús había hecho la multiplicación de los panes. Lo que estaba diciendo ahí era, ustedes quieren más pan, ustedes quieren que yo les satisfaga sus necesidades físicas y me están buscando como proveedor y no como Señor. Y me están buscando como hacedor de maravillas y no como redentor. Y me están buscando como quien puede darle solución a sus problemas y no como salvador. Y me están buscando como quienes quieren que yo haga realidad sus deseos y no como Dios de sus vidas y no como quienes quieren venir y acoger mi voluntad para sus vidas. Una de las razones por las que María no identifica al resucitado es porque su búsqueda no es el resucitado. Su búsqueda es un cuerpo muerto. Y por lo tanto llora. Y por lo tanto no se ha contagiado del gozo de la resurrección. Y por lo tanto la buena nueva que tiene enfrente, para ella todavía es una mala noticia. Se robaron a mi Señor. Esto tiene todo que ver con lo que a veces sigue estando en nuestro corazón, aún después de que venimos delante de Dios. A veces venimos delante de Dios y las propuestas espirituales que Él tiene para nosotros pareciera que no nos importara tanto. Y las propuestas de eternidad que Él tiene para nosotros y la vida que Él nos propone, pareciera que sí están ahí, pero nosotros seguimos enfocados en lo mismo. Nosotros seguimos enfocados
en que se cumplan nuestros deseos terrenales. Nosotros seguimos enfocados en que Dios nos dé las añadiduras, tal y como estaban enfocados en ello aquellos que le buscaron hasta la sinagoga en Cafarnaúm. Nosotros estamos delante del resucitado, pero nuestro mayor anhelo sigue siendo encontrar aquello que hemos planeado. Nuestro mayor anhelo sigue estando en función de los parámetros de éxito que plantea el mundo. Nuestros anhelos siguen estando en función de la ausencia de problemas, siguen estando en función del éxito laboral, siguen estando en función de la libertad financiera, siguen estando en función de la felicidad que puedo tener con mi pareja ideal, siguen estando en función de todo lo que cualquier persona busca en sus búsquedas terrenales. Pero recuerden lo que nos enseña Salomón en el libro del Eclesiastés. Todas las búsquedas son vanidad, son absurdo. Vanidad significa absurdo. El libro del Eclesiastés es una ilustración de las búsquedas de Salomón. Salomón buscó el sentido, el significado de la vida en el placer y le pareció que era vanidad, en la productividad, quiso buscarla en el trabajo, quiso buscarla en los bienes materiales, quiso buscarlo en el esplendor político, incluso en algo que pareciera una causa tan noble como la búsqueda de sabiduría. Y termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dedicarle la vida a la búsqueda de estas cosas es absurdo, es un absurdo. Y finalmente, la enseñanza interna del libro es, todas las búsquedas terrenales, si no son entendidas como un medio para glorificar a Dios, son un absurdo. No satisfacen, no llenan, son vanidad. Las búsquedas terrenales son medios para glorificar a Dios. Claro, son muy importantes porque hacen parte de nuestra vida, pero están establecidas como medios. Hay que entenderlas claramente y hay que saber que no es eso lo que nos llena. Hay que saber que eso no es lo que satisface nuestro corazón, sino que son un medio a través del cual, claro, satisfacemos necesidades y si lo hacemos, en Dios glorificamos a Dios, pero que el que, el que satisface nuestra hambre es otro, el que sacia nuestra sed es otro, el que le da un verdadero significado a nuestra existencia es otro. Las búsquedas terrenales hay que alinearlas con la resurrección, porque si no, pues estaremos en la condición de María en este versículo. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Sigues llorando? ¿Te sigue pareciendo que ese problema de no encontrar el cuerpo realmente es el problema de la vida? ¿Te sigue pareciendo que ese asunto de no encontrar el cuerpo es la real tragedia? Si ya eso ni siquiera aplica, ya eso ni siquiera es necesario, ya eso ni siquiera es oportuno. Esa búsqueda que te enceguece y esa búsqueda que te hace llorar no encaja con la situación. ¿A quién buscas? ¿A qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Es tanta la confusión de María que cuando le responde a Jesús, que le acaba de hacer esas dos preguntas, dice Juan que pensaba que era el hortelano. Si ustedes ven, Juan no estaba acá. En esta situación solamente estaba María Magdalena, Jesús y los ángeles. No hay nadie más. Muy seguramente, claro, para poder escribir este relato,
Esta información llegó a oídos de Juan. María Magdalena les contó lo que pasó. Y María Magdalena le tocó llegar allí delante de los discípulos y decirle, y me habló y yo ni siquiera sabía quién era y yo creí que era el hortelano. El hortelano es el que arregla el jardín, el hortelano es el agricultor, el jardinero, el que está allí para cultivar. Yo no me di cuenta que era Jesús y creí que era el hortelano. Muy seguramente les contó María Magdalena. Era tal la confusión de María Magdalena que creyendo que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es decir, yo lo traeré. Ustedes se dan cuenta a qué llega María Magdalena con su respuesta. Acaban de hacerle la pregunta de por qué lloras. Acaban de hacer la pregunta de a quién buscas. Y la respuesta de María todavía es, yo puedo ayudar a solucionar. Dime dónde lo has puesto. Si tú te lo llevaste para otro lado, dime, no importa, no hay problema, yo lo traigo. Si me toca cargarlo, si me toca arrastrarlo, no hay problema. Dime dónde lo has puesto y yo lo traeré. Tenía una devoción tan decidida que quería asegurarse a toda costa que el cuerpo de Jesús tuviera un funeral adecuado. Y si eso significaba que a ella le tocara mover el cuerpo, transportarlo, volver a traerlo, ella lo haría, sin importar el desgaste, sin importar el cansancio, sin importar lo que eso implicara, ella lo haría. Hay una vocación decidida. Y eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Enfocarnos en lo que no debemos no tiene nada que ver con que tengamos vocaciones deshonestas. Si algo queda claro en María Magdalena, es que tiene una vocación honesta, sincera y decidida. Estuvo allí al pie de la cruz hasta el final. Hoy está aquí haciendo estas preguntas, llorando porque realmente amaba a Jesús. E incluso es tal su decidida vocación, está la devoción que siente, está el servicio que quiere darle a su maestro, que si es necesario mover el cuerpo, yo lo hago. Yo hago lo que tenga que hacer. No estamos hablando de falta de sinceridad, no estamos hablando de falta de decisión, no estamos hablando de falta de convicción. Estamos hablando de que esta mujer tiene su enfoque en algo y ese algo no le permite identificar al resucitado. Esta mujer tiene un propósito que es arreglar el cuerpo y está tan enfrascada en eso que no ha visto todo lo que pasa a su alrededor. No ha visto, le han pasado desapercibido lo que para otros fue la prueba inmediata de la resurrección. Juan entró y nos dijo en el texto anterior, entró, vio los lienzos y el sudario y creyó. Eso que Juan vio, allí estaba y ella no lo ha visto. Hay dos ángeles y ella los vio, conversó con ellos y todavía eso no le ha generado ese clic que necesita. Y no es falta de devoción, y no es falta de sinceridad en su corazón, y no es falta de amor, y no es falta de convicción, y no es falta de decisión. Es un enfoque ligado a sus planes, a sus propósitos, no a lo que Jesús está presentando. Sin embargo, todo eso que no fue visto, ese clic que era necesario, se dio de una manera mágica, se dio de una manera impresionante. Jesús le abrió los ojos con una sola palabra: María. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Rabani, que quiere decir
Maestro. Una sola palabra bastó para que toda esa evidencia cobrara sentido para ella. Una sola palabra bastó para que ella viera lo que tenía que ver. Había evidencia física, lienzos, sudario. Había evidencia relacionada con la presencia de sus ángeles. Había evidencia relacionada con las justificaciones racionales a raíz de las preguntas. Si ella hubiese entendido las preguntas y hubiese generado una reflexión a partir de las preguntas, es muy probable que hubiese llegado a algo. Pero no. El asunto del clic, el asunto de ese enfoque, el asunto de la transformación de la manera de pensar, no viene ni por evidencias físicas, no viene por reflexiones racionales, viene por algo diferente. En este caso específico, vino por la pronunciación de su nombre. Cuando Jesús pronunció su nombre, María, instantáneamente desaparecieron todas las dudas, instantáneamente desaparecieron todas las confusiones, instantáneamente desapareció todo el dolor. Esto tiene todo que ver con la importancia de la relación. ¿Se han dado cuenta que al igual que en este relato, en otros relatos de la resurrección y de apariciones de Jesús resucitado, pues no le reconocen a Jesús por lo que parece, no le reconocen por la apariencia que tiene, como dijimos ahora, sino por rasgos que demandan intimidad. Por eso en la introducción hacía énfasis en que si hay algo interesante en los relatos de las apariciones de Jesús, es que Jesús a todos los que se les aparece son creyentes. Jesús no se le aparece a nadie con el que no ha tenido una previa relación, porque la manera con que se reconoce a ese resucitado es a través de la relación. Si uno revisa los aspectos que llevaron a que estas personas reconocieran que tenían delante a Jesús, se dan cuenta que son aspectos, elementos, rasgos que demandan intimidad. Los discípulos de Maús lo reconocieron cuando partió el pan. Para uno saber reconocer a Jesús por como parte del pan es porque ha comido muchas veces con él. Para los judíos, recuerden que sentarse a comer con una persona es una prueba de intimidad. Recuerden por allá el Salmo 23, que a veces nos quedamos solamente con la parte del buen pastor, pero Jesús, pero también nos dice, y preparas banquete delante de mí. Ese preparar banquetes delante de mí tiene todo que ver con mi suerte es tu suerte. Hay una intimidad entre nosotros. Los judíos no se sientan a comer con alguien con el que no tienen intimidad. Por eso para los fariseos era tan escandaloso que Jesús comiera con publicanos. ¿Cómo te sientas a comer con publicanos? Si es que con el que uno come es con el que está compartiendo la suerte. Pues precisamente Jesús se le apareció a algunos con los que tenía la intimidad como para comer con ellos, y ellos conocían tan íntimamente a Jesús que sabían cómo partía el pan. Podemos aquí especular mucho qué cositas hacía ahí raras Jesús para partir el pan, o si era la oración que hacía antes de partirla, o si era la expresión del rostro hacia el cielo antes de partirla. Podríamos especular muchas cosas, pero usted y yo no sabemos qué era eso. Usted y yo, por mucho que leamos y por mucho que estudiemos, usted y yo no sabemos cuál fue ese rasgo que los discípulos de Maús sí sabían. ¿Por qué? Porque los discípulos de Maús comieron con Jesús. Intimidad. Ahora, María
a pesar de que tiene muchas evidencias allí, esas evidencias pasan desapercibidas, reconoce a Jesús por cómo pronuncia su nombre. Intimidad. ¿Cuántas Marías habían? Pues precisamente por eso arranqué diciéndoles, a María la reconocemos como María, la de la villa de Magdala, porque eran tantas Marías que había que empezar a darles pues algún apelativo para reconocerlas. Entonces imagínense cuántas veces Jesús pronunciaría el nombre María, refiriéndose a muchas personas, y cuántas veces muchas otras personas pronunciarían el nombre María, pero uno sabe cómo pronuncian el nombre de uno las personas amadas. Uno reconoce ese tono, uno reconoce esa pausa, o uno reconoce ese rasgo específico en la manera de pronunciarlo. Uno reconoce aspectos pequeñitos que tal vez son difíciles de explicar, pero que definitivamente uno sabe cómo pronuncia el nombre de uno, la mamá. Y uno sabe cómo pronuncia el nombre de uno el papá y cómo pronuncia el nombre de uno los hermanos. Y uno sabe cómo pronuncia el nombre de uno, el ser amado. Y uno sabe cómo pronuncia el nombre de uno los amigos. Cuando hay intimidad, uno sabe que pueden haber muchos que se llamen como yo, pero la manera como esta persona lo pronuncia, de inmediato uno voltea y contesta, porque sé que me está hablando a mí, porque sé que es conmigo, porque hay relación, intimidad. Yo les he contado a ustedes muchas veces esa anécdota que me llamó tanto la atención, de aquel hombre que le estaba pidiendo un guiño a Dios. Señor, necesito tomar una decisión, pero es que es tan difícil entenderte, es tan difícil conocer bien tu respuesta. Y estaba en su oficina y estaba en su oficina y sonó su teléfono y él lo contestó. Y en ese momento, al otro lado de la línea, una mujer tosió. Y él simplemente le dijo, mamá, otra vez con gripa. Y la mamá no había dicho nada, simplemente tosió. Y la mamá apenas terminó de toser y pudo hablar, lo primero que le preguntó es, ¿cómo sabías que era yo? Y en ese momento, pues, algo se le movió por dentro y se dio cuenta que cuando uno tiene relación, uno reconoce hasta la forma de toser de sus seres amados. Y por eso, cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, obviamente es más fácil reconocer sus guiños, reconocer sus señas, reconocer por dónde quiere guiarme. Relación. También les conté alguna vez la anécdota de aquella ocasión en la que un hombre estaba dando una conferencia sobre Gabriel García Márquez, un gran estudioso. Había estudiado la obra de García Márquez, había estudiado las circunstancias de vida, había entrevistado a los seres queridos de García Márquez, es el gran biógrafo de García Márquez, el que más conoce sobre su vida. Y entonces un día estaba en una conferencia dando detalles y detalles y detalles de García Márquez. Y cuando terminó, se aproximó a una de las mesas en donde estaba uno de los más íntimos amigos de Gabriel García Márquez. Y este amigo le dijo, ¿tú sabes cómo se tomaba el café Gabriel García Márquez? ¿O tú sabes exactamente cómo arrugaba los ojos cuando sentía alegría? Esos detalles nunca van a aparecer en los libros. Esos detalles nunca van a aparecer por el mucho estudio. Esos detalles no están al alcance de los grandes historiadores. Esos detalles están al alcance de quien tiene relación. Esta persona que estaba dando la conferencia conocía mucho acerca de Gabriel García Márquez, pero el amigo que estaba ahí sentado en la mesa conocía a Gabriel García Márquez. Había compartido con él.
tenía relación con él, tenía intimidad, sabía cómo pronunciaba los nombres. Es muy diferente conocer acerca de a conocer a. Aquí nos están precisamente haciendo alusión acerca de la importancia de la intimidad, de la relación, para reconocer al resucitado. No es saber mucho acerca de, no es conocer muchos detalles acerca de, no es que yo me sé toda la información, no es que yo sé específicamente cada término, no es que yo he estudiado, no, relación. La manera como se reconoce el resucitado demanda intimidad. ¿Cómo parte el pan? ¿Cómo pronuncia mi nombre? Creo que también les conté algo que me llamó muchísimo la atención y obviamente pensé en textos como este. Hace poco estaba viendo un documental en televisión y habían un montón de bebés en incubadoras. Eran bebés prematuros. Y cuando entraban una pareja de papás y hablaban y decían el nombre de uno de esos bebés, la cámara enfocaba a ese bebecito en la incubadora y ese bebecito hacía algo, volteaba un poquito los ojos para mirar. Habían muchos bebés, pero la manera específica, el tono específico de voz de esos padres significaba algo para ese bebé. Para los otros, muy probablemente era una voz más. Ellos escuchaban por ahí enfermeras y los doctores pasaban y muy probablemente esa voz era una voz más, un sonido más que no les decía nada. Pero para uno, de inmediato sus ojitos empezaban a voltear e intentaban levantar un poquito sus cabezas para reconocer de dónde venía ese sonido que para mí es familiar. Porque claro, era la voz que escuchaban, que les hablaba cuando estaban en el vientre. Relación, intimidad. Una seña pasa desapercibida para todos, así como esa voz era una voz más para esos bebés, pero tiene algo que decirle o es especial, es una seña especial, es una seña con contenido, es una voz singular para aquel que tiene intimidad y relación. A veces queremos entender la dirección de Dios. A veces queremos escuchar su voz. A veces queremos entender sus señales. Pero si algo nos deja claro textos como este, es que para reconocerle, para reconocer su camino, para reconocer su voz, para reconocer su guiño, su seña, su instrucción, es necesaria la relación, es necesaria la intimidad. Los relatos de las apariciones de Jesús, si algo dejan claro, es que es necesaria la intimidad para reconocer al resucitado. Bastó una palabra, María, y volviéndose ella de inmediato, sin dudas, dolores, sin nada. Todo desapareció instantáneamente y volviéndose ella le dijo, Rabbani, que quiere decir maestro. Este es otro punto fundamental de este texto. Apenas María sabe a quién tiene delante, apenas María sabe que tiene delante a Jesús resucitado, lo primero que dice es Rabbani. Rabbani es una fórmula fortalecida de la palabra que ustedes han escuchado constantemente en el Evangelio para referirse a maestro. Rabí. Maestro realmente no es Rabbani, es Rabí. Rabbani es una fórmula fortalecida de rabí. Es decir, es una palabra
que se utiliza para maestro, pero se utiliza para expresar reverencia suprema, gran honor. Es como diciendo, es mucho más que rabí, es mucho más que maestro, es la expresión que se dirige al maestro, pero con reverencia suprema, con gran honor. Y este es un punto que creo conveniente que liguemos con el punto anterior, porque acabamos de plantear la necesaria intimidad para reconocer al resucitado. María sabía cómo Jesús pronunciaba su nombre y reconoció así al resucitado, es decir, intimidad real. Ahora, la palabra nos dice que la intimidad real, la intimidad honesta, siempre lleva a la reverencia suprema. Claro, es muy probable que entre nosotros haya signos de intimidad o de confianza superflua. Si no hay reverencia, muy probablemente serán signos de intimidad y de confianza superflua. Confío mucho en Dios. Hasta le digo papito lindo, chuchito. Según la palabra, la intimidad real lleva a la reverencia suprema. Hay una relación y hay una intimidad, pero realmente cuando se da esa intimidad, se reconoce delante de quién se está y se logra diferenciar o entender que allí hay confluencia de dos cosas que son tremendamente importantes y hermosas ambas. Él es Abba, Padre. Él es Papito. Él es esa expresión que utiliza Jesús, Abba, Padre, que ustedes saben que ese es el balbuceo de los niños cuando todavía no saben hablar, ese apá, apá, cuando están aprendiendo a hablar, eso primero que dicen para llamar a su mamá y a su papá. Esa expresión inocente de plena confianza, ese es el Abba Padre. Es como Jesús diciéndonos y Dios Padre diciéndonos, no necesito rimbombancias. Ese niñito ni sabe hablar, ese bebecito ni sabe hablar, pero sabe quién es su padre y su madre, sabe en quién confía, sabe en manos de quién se siente seguro. Cuando llora, cuando tiene hambre, cuando se siente en peligro, cuando siente frío, Abba, Apá, está la palabra de confianza. Pero al mismo tiempo, en Dios confluye esa suprema confianza, esa confianza que no tiene prevenciones, esa confianza de saber delante de quién estoy, de mi Padre amoroso, que ha dado todo por mí, que me ha amado tanto que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo es el Dios del universo, es el creador de todas las cosas. Al mismo tiempo estoy delante del alfa y la omega, del que no tiene principio ni fin. Al mismo tiempo estoy delante del que creó las estrellas, el cosmos, los planetas. Al mismo tiempo estoy delante del que entretejió cada uno de mis huesos en el vientre de mi madre. Al mismo tiempo estoy delante del Dios soberano, del Todopoderoso. Es mi Padre, pero es Dios. Es Jesús, pero es Dios. Es Abba Padre, pero es el Rey del universo. Es el creador de todas las cosas. En María Magdalena, estas dos cosas confluyen de manera armónica. La intimidad suprema de reconocerle con la pronunciación del nombre, María, y los ojos se abren. No importa lo otro, no importa las vendas, los ángeles, sí, no lo logré captar, pero dijo mi nombre y yo sé quién es. No tiene la misma apariencia, obviamente no tiene la misma apariencia. Creyó que era el hortelano, no importa. Puede que no tenga la misma apariencia, pero el nombre
mío lo pronuncia así solo el maestro. Intimidad honesta, real, total. Pero acompañando a esa intimidad está el Rabboni, la expresión de la reverencia suprema. Maestro, maestro perfecto. La intimidad real y honesta lleva a la reverencia. El temor reverencial que acompaña la intimidad. El temor de Dios. Recuerden cómo se les llamaba a los creyentes, los temerosos de Dios. Y eso no tiene que ver con no conocer a ese Dios amor, no conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Eso no tiene que ver con que solo se conoce al Dios del Antiguo Testamento. No tiene que ver con eso. El temor de Dios es la reverencia suprema y la intimidad no va en contra de ello. La intimidad nos lleva a descansarnos confiadamente en su soberanía. La intimidad nos lleva a tener un flujo de comunicación con Él, a entender qué es lo que quiere de nosotros, a entender su dirección. La relación y la intimidad nos llevan a dejarnos transformar con Él hacia lo que Él quiere hacer de nosotros, pero no quitan el temor reverencial, lo aumentan. Ya aquí María no dice Rabí, dice Rabboni. La reverencia suprema, el temor reverencial que acompaña la intimidad. Si ustedes ven, hay una primera parte en este texto. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no te has dado cuenta de lo que tienes enfrente? ¿Por qué no te has dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Por qué lloras? Pero hay una segunda parte que la vamos a abordar en los últimos 2 versículos. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense lo que sintió María Magdalena. Seguramente le invadió una mezcla profunda de alegría y gozo y alivio, y ese llanto desapareció, y ese problema inmenso porque se han robado el cuerpo de mi Señor desapareció, y le invadió una alegría extrema, y podríamos darnos la licencia de imaginarnos algunas cosas, María feliz cayendo a los pies del Señor y aferrándose de Jesús, así como lo hicieron las otras mujeres. Mateo en el capítulo 28 de su evangelio nos relata que las otras mujeres se aferraron a Jesús, y fue tal eso que le hizo decirle, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Si uno revisa el tiempo verbal de ese no me toques, da a entender que no es una expresión preventiva, es una expresión de que ya pasó, de que ya María lo tocó, de que ya María lo cogió, lo aferró. Muy seguramente no tenía esperanzas de encontrarlo, y muy seguramente si alguna esperanza tenía de encontrarlo, era de encontrar el cuerpo muerto. Y más allá de sus esperanzas, pues había encontrado ya a Jesús resucitado y no quería perderlo. Y entonces hay un énfasis especial en la expresión de Jesús. Ese énfasis muy seguramente no está en tocar, porque cuando nosotros leemos esta expresión, no me toques, empieza uno a pensar, ¿qué pasó? ¿Será que el cuerpo resucitado de Jesús, el cuerpo glorificado de Jesús no se podía tocar? Este texto no nos permite concluir mucho al respecto de eso, pero otros textos sí. Por ejemplo, el texto de Mateo nos dice que las mujeres se aferraron a él. Por ejemplo, los próximos lunes, cuando estudiemos la aparición a los 11,
Pues Jesús mismo le dice a Tomás, ven, trae tu mano y mete tu dedo en mi llaga. El cuerpo glorificado de Jesús podía tocarse. Entonces muy probablemente el énfasis no está en tocar. Tomás y las demás mujeres tocan ese cuerpo de Jesús antes de la ascensión. Cuando él dice, aún no he subido a mi Padre, uno creería que tiene entonces que subir para que después pueda ser tocado. Pues antes de subir, antes de la ascensión, Tomás toca el cuerpo de Jesús. Las mujeres tocan el cuerpo de Jesús. El énfasis muy probablemente no está en tocar. Ese asimiento, ese agarrarlo por parte de María simboliza ese deseo de asegurar su permanencia permanente. No quiero que te vayas, no quiero volverte a perder, no quiero despegarme de ti. Es más, si ustedes están siguiendo la lectura de este texto en otras versiones, es muy probable que las versiones que tengan ahí en sus mesas o en sus manos diga no me retengas. En vez de decir no me toques, hay algunas versiones que dicen no me retengas o no te aferres. Él estaría presente físicamente durante poco tiempo. Según lo que nos dice el primer capítulo de Hechos, Jesús resucitó y se quedó solamente 40 días con los discípulos y al día 40 ascendió al Padre. En esos 40 días se presentaron todas las apariciones de Jesús resucitado. Poco tiempo. Había convivido con ellos de cerca. Se acostumbraron a él físicamente. María Magdalena, claro, se había acostumbrado a él, a tenerlo allí, había sentido el dolor de su partida. Y recuerden que María no estuvo en el discurso de despedida. Nosotros, durante muchas semanas, estudiamos desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 un gran discurso de despedida de Jesús, que comienza en la última cena y termina por allá en el huerto de Getsemaní. Todo eso es un discurso de Jesús en donde los prepara para la partida, pero María Magdalena no estuvo allí y entonces no sabemos cuánto conocimiento tenía al respecto de lo que Jesús les había prometido a sus discípulos allí en el aposento alto. Recuerden que Jesús les había dicho, no los voy a dejar, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy al Padre, pero enviaré al Espíritu Santo y en el Espíritu Santo tendrán mi presencia y la presencia del Padre. Estaremos con ustedes, no los voy a dejar solos. Él era Dios y la presencia de él estaría con sus discípulos a través del Espíritu Santo. No sabemos qué tanto conocimiento tenía Magdalena al respecto de esta promesa, pero sabemos que María estaba enfocada en el cuerpo. Sabemos que un montón de cosas pasaron desapercibidas porque ella estaba enfocada en el cuerpo físico de Jesús. Estaba muy enfocada en los sentidos, estaba muy enfocada en lo que podían percibir sus sentidos, estaba muy enfocada en poder tocarlo y en poder verlo y en poder olerlo. Estaba muy enfocada en poder besar. Estaba muy enfocada en lo físico, pero también sabemos que no tenía la convicción de la resurrección, que cuando va hacia la tumba y ve la tumba abierta, la piedra corrida, no dice resucitó, no, lo primero que dice es se lo robaron. No tiene convicción de la resurrección. Aquí el énfasis de Jesús muy seguramente no está en la imposibilidad de tocar o en la prohibición de tocar. Muy seguramente está en el no aferrarse a las percepciones sensoriales, que son excepciones. Claro, hay personas que han escuchado audiblemente la voz de Dios. Hay quienes han visto, hay quienes a través de sueños ven, hay quienes sensorialmente tienen una manifestación especial, una teofanía, pero definitivamente estas son excepciones. La importancia de no aferrarse a las percepciones sensoriales, porque la fe, tal y como lo describe la carta a los Hebreos, es caminar como viendo al invisible.
no está apoyada por las percepciones sensoriales, no está apoyada por el asir y por el aferrarse y por el ver y por el escuchar audiblemente, no está fundamentada en lo sensorial, sino que está fundamentada en la fe, en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La promesa de Jesús es clara. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Estaría de una manera particular con las apariciones muy poco tiempo, solo 40 días, pero estaría con ellos y estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero detectar esa presencia, tener la convicción de ese Jesús conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no se cimienta en las percepciones sensoriales, sino en la fe. Precisamente ahí está el énfasis de la expresión de Jesús, esa intención de aferrar de María. Él le dice, no me toques, no te aferres, no me retengas. Estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, pero tienes que aprender a ver con ojos distintos. Luego de que le dice eso, se da un asunto importantísimo para la historia de la iglesia. El primer envío directo de Jesús. Había otros que muy probablemente estaban por allá contando algo. Las mujeres estaban por allá contando, vimos a unos ángeles y tal cosa, pero esta es la primera aparición de Jesús. De manera pues que el primer envío de Jesús resucitado es este. Una vez le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre, le dice, mas ve a mis hermanos y diles, ve a mis hermanos y diles, es el primer envío de Jesús resucitado. Y el primer envío es de una mujer. Es decir, el primer ángelus. Recuerden que el ángelus es el mensajero. El mensajero que lleva el evangelius, que es la buena nueva. El primer ángelus, el primer mensajero del evangelio, el primer evangelizador enviado por Jesús resucitado, es una mujer, es María Magdalena, que le dice, ve a mis hermanos y diles. Lo primero que es importante es, ve a mis hermanos. Todavía no ha dicho el mensaje y ya está dicho el mensaje. Lo más importante del envío es que por primera vez Jesús llama hermanos a los discípulos. Si revisamos el Evangelio, en otros lugares se ha referido a ellos como siervos o se ha referido a ellos como amigos. Pero decirle hermanos no se puede sino hasta que la obra se cumplió, porque era necesario que Jesús muriera en la cruz para que la obra de redención se consumara. Y al lado de la obra de redención está la adopción. Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos redimidos de nuestros pecados, pero somos adoptados como hijos de Dios. Un pacto de familiaridad. Por eso es que podemos venir delante de Él y decirle, Abba, Padre. La verdadera intimidad la ganó Jesús en la cruz, porque ahora somos adoptados como hijos de Dios. Vean que todavía no he dicho el mensaje y ya está dicho el mensaje. Ve a mis hermanos. Con eso, solo con esa expresión ya está diciendo el sacrificio en la cruz fue aceptado. El sacrificio en la cruz satisfizo todas las demandas de la ley. El sacrificio en la cruz satisfizo todas las demandas de la justicia divina. Y ahora ellos que creen en mí son mis hermanos, porque son hijos de Dios. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
por medio de la obra de redención en la cruz, se hizo posible esa nueva relación. Fuimos hechos hijos de Dios por el sacrificio en la cruz. Dios nos adopta como sus hijos. Por eso, Jesús, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos y ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, el hermano mayor. No solamente esa nueva relación la refleja a través de decir, ve a mis hermanos, sino que ahora dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Antes, si ustedes revisan las expresiones de Jesús, era, yo digo lo que mi Padre me ha mandado a decir. Yo hago la obra que mi Padre me ha mandado que haga. Yo hago aquello que mi Padre me ha dicho que haga. Mi Padre. Ahora, en ese envío a María Magdalena le dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. El primer envío, la primera Angelus, el primer mensaje del Evangelio, la buena nueva es esa. El sacrificio en la cruz fue aceptado. Sus pecados han sido redimidos y ahora son hijos de Dios. La suprema cercanía. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el mayor milagro. Eso es lo más grande que puede pasar. Sí, hay muchos problemas. Sí, a Dios le interesamos y con toda seguridad a Dios le interesan nuestros problemas. Sí, ese problema que nos está dando dolores de cabeza, hay que ponerlo en las manos de Dios. Sí, nos tenemos que unir como comunidad a interceder por esos asuntos. Sí, lo que pasa con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestras finanzas es importante. Le importa a Dios y tiene que importarnos a nosotros. Pero el centro de esto es que nosotros, pecadores, que habíamos sido alejados de Dios, que esa es la gran maldición. En el Antiguo Testamento se habla de maldición y hoy en día cuando hablamos de maldición lo relacionamos con asuntos referidos al ocultismo. La maldición es una y es clara, lejanía de Dios. Maldito es aquel que ha sido apartado de Dios. Ahora Jesús pagó el precio de esa maldición. El que no cometió pecado se hizo maldición por nosotros, como dice la palabra, para que nosotros fuésemos hechos cercanos, hijos. Y por eso hoy podemos venir delante de Él y decirle, Abba, Padre. Es el mayor milagro. Jesús ganó pacto de familiaridad para nosotros. No es que le cojamos confianza a un lejano. No es que intentemos caerle bien para que no, no se trata de eso. No es donde no hay relación de familiaridad y yo intento encajar. Ay, es que es tan querido que es como de la familia. No. Jesús ganó para nosotros un pacto de familiaridad legal. Todo el que cree en Jesús, todo el que le entrega su vida, todo aquel que tiene por Señor y Salvador a Jesús, es hijo de Dios. Todo aquel que ha sido por él redimido, todo aquel que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, es hijo de Dios, ha sido adoptado como hijo de Dios y ha recibido el espíritu de adopción. Como dice Pablo, el espíritu de adopción a través del cual clamamos Abba, Padre. No es que yo me invente una familiaridad donde no la hay. No es que yo me invente una cercanía donde no la hay. Es que soy hijo de Dios y puedo acercarme con confianza. Con confianza.
Ustedes han visto que cuando uno está en casa ajena, no va abriendo la nevera porque le da pena. Pero cuando uno está en la casa de los papás, uno abre la nevera porque hay confianza, porque hay familiaridad, porque sé que yo hago parte de. Ese es el mayor milagro que puede ocurrir en nuestra vida. Fuimos hechos cercanos, fuimos hechos hijos de Dios. Ahora bien, es muy probable que a veces estemos tan enfrascados en otras cosas que no apreciemos eso, gran milagro, y como María Magdalena seguimos llorando. Tenemos la resurrección enfrente y la resurrección lo que hizo fue hacernos hijos y tenemos el resucitado al frente y seguimos llorando porque no encontramos el cuerpo muerto. Seguimos llorando porque lo que yo quería que pasara no pasó. Seguimos llorando porque ¿qué puedo hacer para doblarle el brazo a Dios para que se haga eso que tanto le he pedido, que tanto quiero, que las cosas se hagan como yo quiero? Queremos venir delante de un Dios al que le llamemos Dios maestro, pero que las cosas se hagan como yo quiero. Mi propósito, mi plan, en lo que yo me enfoco. Hemos sido hechos hijos y a veces nuestro foco está tanto en otras cosas que seguimos llorando y no apreciamos esto grande que ha pasado. El más grande milagro ya ocurrió. Fuimos hechos hijos. Fuimos hechos hijos. Antes del grupo, alguien me escribió diciéndome, ¿cómo es el título de la conversación de hoy? Es que no lo entiendo mucho. Y yo sé que esas dos cosas como que no calzaban del todo. ¿Por qué lloras? Fuiste hecho hijo. Fuiste hecha hija. Esos son los dos grandes mensajes de la aparición a María Magdalena. Es enfrascarnos, esa importancia de la relación que excede cualquier evidencia y que solo con una palabra basta para reconocerle y la confirmación de que la obra redentora fue aceptada y satisfizo en plenitud la justicia divina y hoy somos llamados hijos de Dios. Ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Termina el texto diciendo, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Obedeciendo pues el envío, fue María a los discípulos y les comunicó todo lo que había visto. La respuesta de los discípulos fue más bien de incredulidad. Respondieron con la misma reserva con que respondieron al testimonio de las otras mujeres. Lucas registra que consideraron como una locura lo que ellas estaban diciendo y no lo creían. Les parecía una locura todo lo que estaban diciendo. María Magdalena llegó y contó todo esto que acabamos de conversar. Y según lo que dice Lucas en el capítulo 24, a los discípulos les pareció una locura. Y entonces Jesús luego se les va a aparecer a los discípulos. Esos precisamente son los textos que conversaremos a partir de la próxima semana. Jesús se le aparece a los 10 discípulos, a 10 de los discípulos sin que esté Tomás presente, y luego se vuelve y se aparece, ya estando Tomás presente, se le aparece a los 11. Ese entonces será el tema del próximo lunes. Vamos a orar.